Hermanos amados, yo quiero saludarles fraternalmente. Amén. Yo quiero saludarles fraternalmente. A mis hermanos en la congregación, a mis hermanos que de una u otra manera nos ven aquí en el área de Watsonville, o a mis hermanos que a través de este canal de comunicación visual y auditiva nos siguen. Amén. Les damos gracias por tomarse el tiempo y seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube. Hermanos, gracias. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios porque entendemos, hermanos, que hay lugares donde se dan el tiempo para pasar estos mensajes, escucharlos, y Dios bendiga a aquellos que lo están haciendo. Amén. Bendito Dios para siempre. Hermanos, quiero saludarlos con ese salmo hermoso, Salmo 119, verso 165. Es hermoso el versículo ese. Porque mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así dice el Salmo. Amén. Salmo 119, verso 165. Porque mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Yo quiero decirles, hermano, que el versículo dice tu ley. No está diciendo tu ley para que se traduzca que mucha paz tienen los que llegan tarde a la iglesia. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Amén. Y no hay para ellos tropiezo. Amén. Hermano, el que tiene paz, el que tiene la paz de Dios, vive en justicia. El que vive en justicia, vive en verdad. El que vive en verdad, hermanos amados, vive en fe. El que vive en fe, vive en amor. El que vive en amor, vive en Cristo. Y el Señor Jesucristo vive en él. Amén. Alabamos al Rey. Alabamos al Rey. Hermano, te voy a pedir que abra las Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 6 y verso 23 y 24. En el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23 y 24. Y cuando tú lo tengas, dices amén. Bendito Dios para siempre. Hermanos, hoy vamos a estar meditando, o el tema del mensaje que nos va a ocupar esta tarde es: el mandamiento es lámpara. Amén. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ese es el título del mensaje para hoy. Bendito Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, entonces, hermano, hagámoslo para el Señor. Amén. Vamos a pedirles que nos pongamos de pie un momento más. Y, hermano, en reverencia a la palabra, leámoslo. Y dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Amén. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Dios mío, es tu palabra, Señor. Yo te ruego, Dios Santo, que nos ayudes, que nos enseñes. Señor, que pongas palabras en mis labios, Señor. Que no sean mis palabras,
que no sean mis razonamientos, que no sea mi opinión, que no sea mi manera de pensar del hombre mismo, sino que tú, oh Dios, nos hables conforme a tu misericordia, mi Dios. Te lo ruego, mi Dios amado. Te rogamos por nuestros hermanos que están presentes, que tú les bendigas en manera especial, que tú bendigas a mis hermanos ausentes, que si hay enfermedad en ellos, en sus cuerpos, Señor, reciban la sanidad a través, Señor, de tu toque divino, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Podemos sentarnos, hermanos amados? Gloria a Dios. El texto sagrado dice, porque lámpara es la palabra. El mandamiento, hermanos amados, es lámpara. Amén. El mandamiento es lámpara. Ahora, yo quisiera que consideráramos lo siguiente. Vamos a pedirle a los niños que salgan. Bendito Dios, con hermana Blanca. Hermanos amados, los que entendemos este versículo, aún los que no lo entendemos, yo les voy a pedir que pongamos todo el interés, todo el empeño, todo el enfoque, porque el Señor sin duda que nos quiere hablar a través de esta porción bíblica. Amén. El mandamiento es lámpara. Es obvio que cuando una persona tiene una lámpara en su casa, es porque la necesita. Es porque la lámpara juega una función en su casa. Nadie tiene una lámpara por adorno. Es difícil. Casi la mayoría que tenemos lámparas en nuestras casas, las tenemos para que nos den un servicio. Amén. Pero, ¿qué pasa si la lámpara no sirve? ¿Qué pasa si la lámpara no nos funciona? Entonces esa lámpara es inútil. Esa lámpara no está cumpliendo con la función para lo cual está en nuestras casas. Amén, hermanos amados. Hay poder en Jesús. Necesitamos de una lámpara. Pero la lámpara juega una función. Si la lámpara no juega esa función, entonces algo está mal. Hay poder en Jesús. También, hermanos amados, el texto sagrado dice que la enseñanza es luz. Si nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo es quien nos instruye a través de su Espíritu Santo. Amén. A través de su Espíritu Santo. El Espíritu de la palabra. Hay poder en Jesús. El Espíritu de la palabra. Necesitamos entender eso. El Señor nos enseña a través de su Santo Espíritu, por la palabra. Hermanos amados, el Espíritu de Dios tipifica el aceite de la lámpara. Estoy hablando no de la lámpara eléctrica, estoy hablando de la lámpara con aceite. El Espíritu Santo tipifica, tipológicamente,
es el aceite de aquella lámpara. El mandamiento es la palabra de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mandamiento es la palabra de mi Dios. Esa lámpara necesita aceite. Ese aceite representa al Espíritu de Dios. Hay poder en el Señor Jesús. Amén, hermanos amados. Si aún no podemos entender lo que realmente el texto nos está diciendo, veamos, hermanos amados, en el Salmo 119 y versículo 105, dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, hermanos amados, es nuestra lámpara. Las enseñanzas que a través de las Escrituras recibimos del Dios de la gloria, amén, son nuestra luz, la luz que Dios nos da para avanzar. Y el texto lo complementa y amplía diciendo, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Hermanos, si tenemos nosotros una lámpara, pero no tenemos aceite, estamos en problemas. Podemos tener la lámpara, pero no hay aceite. Y si no hay aceite, hermanos, la lámpara no nos va a funcionar. Amén. Necesitamos nosotros la lámpara, sin duda, pero necesitamos que la lámpara tenga aceite. Bendito Dios para siempre. De esa manera alumbrará y podremos nosotros ver el camino así por donde vamos. La palabra de nuestro Dios nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La palabra de mi Dios dice que nos llevará seguro a puerto seguro. Ningún barco estará a la deriva, porque nuestro capitán es el Señor Jesucristo. El barco que está a la deriva es porque el capitán de capitanes no está ahí. Pero si tú y yo tenemos esa lámpara y tenemos ese aceite, hermano, wow, no hay oscuridad. No hay densas tinieblas, porque la luz alumbrará aún en medio de la oscuridad. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Oh, gloria al Señor. Hermanos, puede darse el caso que tengamos aceite, pero que la lámpara no esté. Entonces es bien terrible, es problemático poder mantener, encender el aceite. No podremos encender el aceite, porque, hermano, es imposible. Necesitamos la lámpara. Amén. Necesitamos la lámpara. Por lo tanto, es necesario, hermano, tener una vasija. Amén. Una vasija donde nosotros podamos poner aceite. Si no tenemos vasija, hermano, es imposible poder tener aceite. Amén, hermanos amados. Hay poder en Jesús. Es imposible. Tenemos que tener aceite, una vasija para tener aceite. Hermano, esa vasija debe estar llena. Tener la lámpara llena. Y que Dios, hermanos amados, encienda la luz. Que el Señor encienda su luz. Aleluya.
Que podamos ver claramente con la luz hacia adelante en nuestro camino. Si falta el aceite, no podemos encender la lámpara. Y si no tenemos lámpara, el aceite es difícil de encender. Amén. Es difícil de encender. Hermanos, no hay casa. Difícilmente habrá una casa donde no esté una Biblia. Porque eso es lo que representa el mandamiento. Cuando el texto dice que el mandamiento es nuestra lámpara. Esa lámpara es la palabra de mi Dios. Es la escritura, o son las escrituras. Hermano, es difícil que pueda haber una casa donde no haya una Biblia, donde no estén las escrituras. Todos tienen una Biblia en su casa. Muchas veces no la abren. Pasan años sin tocarla. Amén. Otros tienen una Biblia, pero la ven como cualquier obra literaria, pero no la consideran como lo que es. Ahora, hermanos amados, para que esa lámpara alumbre, debe de tener aceite. Y el aceite tipifica al Espíritu de Dios. En otras palabras, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque es cuando tenemos revelación de Dios. Hermano, podrá haber conocimiento, pero no va a haber entendimiento. No va a haber comprensión. Porque se ha estudiado como una obra literaria. El hombre podrá, hermanos, entender las palabras, pero no entenderá la música. No podrá entender el contenido del mensaje. Porque se obtiene a través de la revelación de su Santo Espíritu. Alabamos al Rey, hermanos amados. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 27, verso 15 al 16. Proverbios, capítulo 27, verso 15 al 16. Hermano amado, el Señor nos habla de una forma que podemos nosotros entender. Y mira lo que dice la palabra. Gotera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son semejantes. Amén. Como dice el texto, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Hay poder en Jesús. Amén. ¿Entendemos lo que dice el texto sagrado? Hermano, ¿has estado tú en una casa donde hay liquiaderos, donde el agua, hermano, hay una goteadera cuando está lloviendo? Pones un bote por aquí, otra taza por allá, un bol por allá, y no hay cómo detener esas goteras, porque son muchas. Amén. La palabra compara a la mujer rencillosa como con esa gotera. Amén. ¿Qué es una mujer rencillosa? Valga la redundancia, pueden haber mujeres y pueden haber hombres rencillosos. Amén. Pero rencilloso es un resentido social. Es una persona, hermano amado, con mucha amargura en su corazón que no tiene paz. Y ella o él quiere que, como ella no tiene paz, o él no tiene paz, quiere que todas las personas vivan igual que él. Él quiere imponer su forma de vivir.
una vida, hermano, de pleito, de contienda, de discusión. Y la palabra dice aquí, gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Son iguales. Amén. Pero usted dirá, pastor, pero eso que tiene que ver con el mensaje. Bueno, la palabra sigue diciendo en este mismo versículo, pretender contenerla es como refrenar el viento. No puedes refrenar a la mujer o al hombre rencilloso, porque es como querer refrenar o retener el viento. Amén. No puedes hacerlo. No vas a poder retener el viento. Amén, hermanos amados. Y luego dice la palabra, no puedes retener el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Porque si tú puedes retener el aceite en tu mano derecha, entonces probablemente puedas tener de alguna manera como retener a la mujer rencillosa. Pero el Señor dice, es imposible. Tienes que entender que por sí solo eso es imposible. Entonces pone como un ejemplo y dice, es como querer retener el aceite en la mano derecha. No se puede. Amén. Se va. Bendito Dios para siempre. Hermanos, necesitamos entonces de tener una vasija para que nuestra lámpara, hermano, no esté vacía, tenga aceite. Pero que a la vez esa vasija que eres tú y soy yo esté llena de aceite, esté llena del Espíritu de Dios. Amén, amén, hermanos. Esté llena del Espíritu de Dios. Esa vasija eres tú y soy yo. Si esa vasija está vacía, hermano amado, vas a tener problemas, porque tu lámpara se te va a apagar en el momento menos deseable. Amén. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Yo te voy a hacer 3 preguntas, iglesia. Y yo quisiera que de veras que te las respondieras tú mismo. Amén. Respóndetelas. Estas preguntas son para mí también. Y delante del Señor debemos de responderlas. Ahí te va la primera pregunta. ¿De qué nos sirve una lámpara que no da luz? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿De qué me sirve? Hermano, ¿cuántas cosas puedes tener en tu casa que no te sirven y nomás te están estorbando? Nomás están quitando espacio. Quizás si tú quitas todo ese mugrero que no usas, vas a tener más espacio. Alabado sea Dios para siempre. La lámpara está ocupando lugar, pero no funciona. Esa es la pregunta. ¿De qué nos sirve una lámpara que no da luz? Pregunta número 2. ¿Tienes, hermanos amados, tienes algún valor o tiene algún valor tener una lámpara que no alumbra? Hermanos, si llevas una lámpara que no alumbra, que no sirve a una tienda de reliquias, no sé cuánto te puedan dar. Quizás te van a decir, ¿sabes qué? Realmente me va a estorbar aquí. Y no te la van a comprar. Entonces, no tiene ningún valor tener una lámpara que no alumbra. Amén. Ahí te va la pregunta número 3. ¿Qué cosa nos debe, hermanos amados, alumbrar la lámpara? Dicho de otra manera, ¿para qué nos sirve la lámpara entonces? ¿Qué es lo que nos debe de alumbrar?
¿Qué es lo que nos debe de alumbrar? Cuando salimos por la noche, necesitamos de una lámpara. Necesitamos de una lámpara. Hemos estado en lugares así muy distantes, donde, hermanos amados, la gente depende mucho de lámparas. Y se ven, hermanos, a los aleluyas yendo por caminos angostos con sus lámparas. Amén. Y uno dice, ahí vienen los hermanos, ahí vienen los aleluyas, vienen a la iglesia. Hermano amado, son unos edificios de barandas, de palitos rectos. Amén. Y ahí van los aleluyas, contentos a alabar al Señor. Entonces ellos usan una lámpara. Hay poder en Jesús. Hermano, nosotros necesitamos una lámpara. Recuérdate que la palabra dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento. El príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento. Necesitamos, hermanos, la luz de Dios para comunicarnos, para encaminarnos, para ver nuestros pasos. Y solo Dios nos la puede dar. ¿Cuántos decimos amén? Yo quisiera, hermanos amados, para que tengamos una mayor entendimiento. Yo quisiera que nosotros pudiéramos ver, aunque sea por un momento, lo que la palabra nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25. Oh, gloria al Señor Jesús. Oh, hermano, cuando yo estaba estudiando este mensaje, el Señor hablaba mucho a mi vida, porque me estaba diciendo que tanta responsabilidad delante de Dios tengo yo de escudriñar las Escrituras. ¿Qué tanto yo necesito entender lo que la palabra de mi Dios significa para mí o debe de significar para mí? Amén. Es lámpara y sus enseñanzas, hermanos amados, son luz. Y también la palabra dice que sus reprensiones son para vida. Amén. Así que, hermano, es una bendición que el Señor nos reprenda. Amén. Es una bendición que el Señor nos reprenda. Así que si de vez en cuando sientes un jaloncito de oreja, hermano, es porque Dios quiere encaminarte por el camino derecho. Hay poder en Jesús. Alabamos al Rey, hermanos. Entonces, mira, si nosotros leemos toda la porción, lo vamos a hacer, gloria al Señor, lo vamos a hacer, hermanos, con la ayuda del Señor, bendito Dios. Hay poder en Jesús. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, sellaron o salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, hermanos amados. Los que entendemos el término parábola, entendemos que es una comparación. El Señor Jesús está haciendo una comparación. Para nosotros que tenemos una mente occidental, para nosotros no es muy relevante esta porción de las Escrituras, porque no lo podemos apercibir con tanta claridad como otras mentes, como por ejemplo los palestinos. Amén. Los palestinos entienden bien esta parábola porque ellos viven continuamente en esto, continuamente. Hasta el día de hoy, la novia se atavía para esperar a su novio. Amén. Hasta el día de hoy, doncellas vírgenes acompañan a la novia para esperar al novio. Pero la novia no sabe a qué horas ha de llegar su novio. Ella no sabe si va a ser en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas. Puede pasar 1 día, 2 días, 3 días, o hasta 15 días. Pero ella no sabe en qué horas ha de llegar el novio. A los recién casados, en vez de que se vayan de luna de miel, honeymoon, se quedan en su casa por 1 semana y los atienden como que fueran los príncipes del pueblo. Amén. Toda la gente va a visitarles y a felicitarlos y a desearles lo mejor. Eso pasa en Palestina. Entonces, ellos entienden bien esta parábola. Con la ayuda de Dios, nosotros la entenderemos hoy. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Yo quiero que me prestes mucha atención, iglesia, porque aquí hay mensaje para ti. Aquí hay mensaje para mí. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, esta es la parábola de las 10 vírgenes. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Y el texto sagrado comienza diciendo, en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén. Hermanos, esta palabra o esta parábola es palabra del reino de los cielos. Y es aquí donde yo quiero que tú pongas mucha atención. Esta parábola es palabra del reino de los cielos. Entonces, esta parábola o esta palabra es para los discípulos del Señor Jesús. Es decir, ahora para su iglesia. Amén. Para su iglesia. Tú y yo somos su iglesia. Hay poder en Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Tú y yo somos su iglesia. Aquí, hermanos amados, habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes. Son, hermanos amados, las iglesias. Te recordarás tú como, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias. Amén. Cada una tenía su nombre. Ahora, hermanos, hay iglesias, cada una con su nombre. Amén.
Estoy hablando como, por ejemplo, las iglesias evangélicas. Estoy hablando de las iglesias que adoran al Dios vivo. No estoy hablando de otras congregaciones o de sectas. Estoy hablando de iglesias que adoran al Dios vivo. Amén, hermanos. Hay poder en Jesús. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Hermano, y tienen algo en común. Las 10 tienen lámparas. Amén. Las 10 tienen lámparas. Y las 10 salen a recibir al esposo, que es el Señor Jesucristo. Tienen eso en común. Las 10 tienen lámparas y las 10 salen a recibir al Señor Jesucristo. Tienen lámparas, es decir, tienen las escrituras, hermano, ahí. Las 10 tienen sus Biblias. Las 10 tienen las escrituras. Las 10 tienen la palabra de mi Dios. Hay poder en Jesús. Es difícil encontrar un cristiano que no tenga Biblia. Es difícil. Todo cristiano tiene su Biblia. Las 10 vírgenes, hermano, tenían sus lámparas. Pero la palabra nos dice algo. Dice en el versículo 2, mira lo que dice en el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí nos muestra una diferencia entre estas 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Esa era la diferencia. Pero hermano, las 10 eran vírgenes. Amén. Fíjate, hermano, las 10 eran vírgenes. Hay poder en Jesús. Bendito Dios para siempre. Las 10 eran vírgenes. Hermano, cuando la palabra dice que las 5 de ellas, de estas 10, 5 eran prudentes, no debemos de considerar la prudencia como una virtud natural del ser humano, sino que debemos de ver la virtud como un don de Dios. Amén. Un don de Dios. O sea, Dios da la virtud de la prudencia. ¿Cuánto decimos amén? Dios da la virtud de la prudencia. ¿Qué es prudencia? Hermano, prudencia, responsabilidad, atención, cuidado. Amén. Cuando sí, cuando no. Hay poder en Jesús. Hermano, Dios nos ha estado hablando sobre las virtudes, sobre los valores y sobre los principios bíblicos. Es importante. Aquí notamos la enorme diferencia, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero las 10 eran vírgenes. Las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10, hermano, tenían lámparas, pero 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sí notas la diferencia, iglesia? ¿Qué nos querrá decir el Señor aquí a nosotros? La palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 21, verso 5. Ay de los sabios en sus propios ojos. Así dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Así dice Isaías, capítulo 21, verso 5. Ay de los sabios y de los prudentes según su propia opinión, porque no andan en sabiduría, andan en necedad. No andan en sabiduría, andan en necedad. Y así dice la palabra, como con una exclamación de dolor. Así lo dice, ay. Ese ay es como manifestando el dolor que está en el corazón. Ay
Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay, ¿por qué lo hacen si saben que traen consecuencias negativas para sus vidas? Algo así quiere decir el profeta. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 21:5. Hay poder en Jesús. Oh, hermano amado, esto es para los que han aprendido, hermano, prudencia del Señor Jesús. Oh, a mí, hermanos, a mí me habla el texto sagrado cuando dice que el Señor, hermano, nos da consejo de justicia, consejo de juicio, consejo de equidad, consejo de prudencia. Aleluya. Hermano, qué hermoso. El Señor nos habla. Qué importante es que andemos en la sabiduría de Dios. Amén, hermanos amados. En el verso 3, hermano, mira lo que dice. En el verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Oh, wow. Las insensatas. Hermano, cuando tú escuchas la palabra insensatas, está hablando de simples, de irresponsables, de descuidadas. Amén. De descuidadas. Tienen su Biblia, pero son irresponsables. No dedican tiempo para tener una relación con Dios. No dedican tiempo. Son insensatas. Son vírgenes. Tienen lámparas. Salen a recibir al esposo. Pero son insensatas. Amén. ¿Qué dijimos que eran insensatas? Simples. Muchachas simples. Si lo traducimos como está. Amén. Hay poder en Jesús, amados hermanos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Cuántas veces nos ha pasado que agarramos el flashlight, el foco, y comenzamos a caminar alumbrándonos y de repente notamos que el foco comienza a hacer flashing, comienza a hacer como que se va, como que se viene, como que se va, como que se viene. Y luego tú entiendes que la batería está baja. Amén. Y llega un momento en que deja de servirte aquel foco, aquel flashlight. ¿Cuántos nos ha tocado que estamos manejando, hermanos amados, y de repente vemos que la luz de nuestro carro comienza a ponerse más oscuro, más débil? Amén. Y se va apagando la luz. O muchas veces hace como un ligero flashing. Y eso nos está dando a entender o que necesitas cambiar tu batería urgentemente o que necesitas cambiar tu alternador. Amén. Porque de lo contrario te vas a quedar. Tienes que pasar a un lugar y cambiar tu alternador o tu batería, dependiendo que se necesite. Amén, hermano. Y aquí dice que estas vírgenes eran insensatas. Porque, hermano amado, el problema estaba ahí. Ellas sabían que no tenían aceite en sus vasijas. Ellas sabían que en sus lámparas no estaban llenas de aceite. Ellas lo sabían. Pero, hermano, todo muchas veces lo dejamos a última hora.
a última hora. ¿Cuántas veces has escuchado a hombres y mujeres decir: oh, yo tengo un plan maravilloso, yo me voy a esperar hasta el último momento, mientras tanto yo voy a gozar mi vida, voy a derrocharla, yo voy a hacer micos y pericos de mi vida, pero cuando ya me esté yendo, entonces me voy a entregar al Señor Jesús? Y resulta que no tienen esa oportunidad. ¿Cuántas veces has escuchado cristianos decir: yo tengo tantos años en el Señor, pero sus vidas dicen lo contrario? Amén. Hermano, el Señor nos habla, y nos habla, dice la palabra, de muchas maneras, para que no vaya a haber una justificación. Es que nadie me dijo, Señor, es que yo no entendí, es que no hay es que. El Señor, hermanos amados, nos lo ha planteado de diferente manera. Bendito Dios, el Señor Jesucristo viene, y viene pronto. Sí, Señor. Y viene, hermano, por su iglesia, y describe también a su iglesia, y dice que su iglesia, hermano, se mantiene pura. Su iglesia tiene un vestido, hermano amado, hermano, que no está manchado. Hay poder en Jesús. Alabamos al Rey, hermanos amados. Oh, Señor Jesús. Hermano, las insensatas tienen la Biblia, pero no toman del Espíritu para entender. No toman aceite. Hay poder en Jesús. No toman aceite. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber, hermanos amados, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así dice San Juan, capítulo 16 y verso 13. El Espíritu de Dios es el que nos revela todas las cosas. Amén. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu de Dios, hermano, esté con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Aleluya, aleluya. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Esté, hermanos amados, en nosotros, con nosotros, por nosotros. Aleluya. Alabamos al Rey. Hermanos amados, muchas veces el hombre pierde no por falta de información, pierde por falta de interés. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Mira lo que dice el verso 4. Ponle mucha atención, iglesia. Ponle mucha atención. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Recuérdate que la vasija, hermano, tipifica tu vida, tu relación con Dios. Amén. Tú eres un depósito. La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Hermanos, somos templo. Es decir, es nuestra responsabilidad que nuestras vasijas estén llenas del Espíritu de Dios. No es responsabilidad de nadie más, es nuestra responsabilidad. Hay poder en Jesús. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Fíjate, las prudentes tenían sus vasijas llenas, tenían sus lámparas, hermano, estaban llenas, estaban prendidas. Amén. Entonces tenían dos cosas importantes: lámparas, vasijas y sus lámparas llenas. Hay poder en Jesús. Las prudentes, hermanos amados, que han aprendido
la prudencia del Señor Jesús. Tienen la Biblia y tienen también aceite en sus vasijas para que sus lámparas, es decir, sus hermanos amados, valga la redundancia, sus vidas sean guiadas por el Espíritu, guiadas por el Espíritu Santo, y no por letra, y no por letra. No por letra. La letra, hermano amado, es muerta. Es muerta. Sino por, hermano, por la letra con vida. La letra con vida, es decir, la letra con aceite, la letra con el Espíritu de Dios. ¿Se entiende eso? Las vasijas, hermano, somos tú y yo. Somos tú y yo. Hermano, el apóstol Pablo dice que la mucha letra mata, pero que el Espíritu vivifica. Hay dos maneras de ver este versículo. Hay dos maneras de interpretarlo. El apóstol Pablo está hablando, hermanos amados, de la ley mosaica. La ley mosaica no salva, no salvaba. La ley mosaica desnudaba al hombre para que el hombre mirara su condición delante de Dios. Amén. Que el hombre es pecador. Letra. Pero en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, la letra tiene vida. Amén. Porque el hombre ahora, por la gracia de Dios, alcanza perdón de pecados por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el Señor Jesús. ¿Se entiende, hermanos amados? Entonces se entiende de esa manera. Pero también se puede aplicar aquel, hermanos amados, que lee y que lee y que lee y que lee las Escrituras, pero únicamente, hermano, para retenerlo en su mente y para tener conocimiento, pero no permite que ese conocimiento baje a su corazón y poder ejercitarse en la palabra. Amén. Necesitamos ejercitarnos en la palabra. Necesitamos, hermano, que la palabra hable a nuestras vidas. Poderoso Dios para siempre. Verso 5, hermanos. Verso 5. No sé si voy a poder terminar hoy, pero si no terminamos hoy, con la ayuda de Dios lo haremos el próximo domingo o cuando Dios nos permita. Gloria al Señor. En el verso 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Fueron dos turistas, una pareja, fueron a Jerusalén. Y dentro del tour, hermanos, fueron a Palestina. Y ellos dicen que cuando ellos iban caminando, pudieron, hermanos, ver a doncellas descansando porque estaban cansadas. Ellas estaban esperando al esposo. Amén. Pero ellas no sabían cuándo iba a llegar. Entonces dice que a ellos les llamó interés, les despertó el interés. Ellos querían saber por qué ellas estaban allí. Y le preguntaron al guía: oye, ¿podemos ir y preguntarle? Y él dijo: no. Pero el guía les explicó por qué estaban ahí. Las doncellas estaban acompañando a la novia, amén, pero estaban cansadas porque el esposo no llegaba. Eso es lo que el texto dice aquí, amén. Aquí dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén, hermanos amados. Se durmieron físicamente. Lo que los turistas vieron, ellas estaban durmiendo, estaban cansadas. Pero el Señor toma esa parábola para poner un paralelismo y decir, mandar un mensaje espiritual
al corazón de los discípulos, al corazón de la iglesia. Amén, iglesia. Bendito Dios para siempre. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las vírgenes en su condición natural, hermanos amados, no tienen diferencias. Se cansan. Todas estaban cansadas. Poderoso Dios. Así es, hermano, lo que el Señor nos está planteando. Hay poder en Jesús. Esto, hermano, era una profecía de lo que iba a ocurrir, inclusive de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. Dice la palabra que, hermano, se estarán algunos casándose, otros dándose en matrimonio. Hermano, estarán enfiestados algunos. Nadie va a esperar la venida del Señor, afanados. Está ocurriendo, y esto ocurrió. Hay muchas vírgenes hoy, hermanos amados, que están despertando de su sueño. Yo he podido escuchar cristianos diciendo: hermano, me descuidé de mi vida espiritual, pero gracias a Dios, hermano, ¿sabes qué? El Señor habló a mi vida, ahora aquí estoy, y yo quiero más de Cristo, yo quiero llenarme más, yo quiero que el Espíritu Santo, hermano, more en mi vida, yo quiero ser guiado 24/7 por el Espíritu Santo. Yo sé que el Señor quiere hablarme, yo sé que el Señor me quiere usar en este tiempo, yo quiero que el Señor me use, yo quiero estar a la altura de esa plenitud. Señor, úsame. Necesitamos, hermanos amados, necesitamos vasos limpios. Necesitamos, hermanos, corazones contritos y humillados. Necesitamos una iglesia con sentido de responsabilidad. Necesitamos, hermanos, adoradores del Dios vivo. Necesitamos entender los tiempos. Necesitamos entender, hermanos amados, que hoy somos y mañana probablemente dejaremos de ser. Pero mientras Dios nos use, queremos brillar. Queremos ser instrumentos en las manos del Dios vivo. Hay poder en Jesús. No puede haber avivamiento. Yo no sé por qué muchas iglesias invitan a las congregaciones a tener una campaña de avivamiento. Deberían de estar preocupados por tener una campaña de reconciliación. Una campaña de reconciliación, una campaña de humillación, una campaña de vestirse de cilicios, una campaña de gemir, una campaña de dolor, una campaña de decirle al Señor: Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado. Aquí estamos, Señor, perdónanos. Queremos servirte, Señor, como tú quieres que te sirvamos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay vírgenes despertando, gracias a Dios. El profeta dijo: Señor, solamente yo he quedado y me buscan para matarme. El Señor dijo: oh, yo tengo rodillas que no se han doblado ante Baal. Amén. Yo tengo rodillas, hermano amado, adoradora del Dios vivo. Yo creo, hermanos, que en este tiempo hay un remanente, una iglesia que adora al Dios vivo y lo hace con celo. Y el Señor quiere que seamos adoradores del Dios vivo. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Oh, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oh, hermano amado. Oh, santo Dios, santo Dios. Oh, hermano, oh, gloria a Dios. Viene a mi corazón, hermano, un texto. Aleluya. El Señor dice, mira cómo dice el Señor. Dice: despiértate. Despiértate tú que duermes. Y levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya.
Hermano, se lo está diciendo a la iglesia que está durmiendo. A la iglesia que se ha formado un criterio de su cristianismo. Que se ha formado un propio evangelio. El Señor le dice, es que no te has dado cuenta la mortandad que hay alrededor de ti. Es una mortandad. Es una mortandad. Son muchos muertos. Y tú te pareces a ellos. Tú te pareces a ellos porque ni siquiera respiras. Ni siquiera respiras. Parece que estás muerto. El Señor le dice, despiértate. Despiértate de entre, despiértate y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Deja de ir para donde va toda la gente. Ve para donde está Cristo. Ve para donde está el Señor Jesús. Que Él sea, hermano, tu enfoque. El apóstol Pablo dijo, yo no voy para donde va Vicente. Yo no voy para donde va toda la gente. Yo sigo a Cristo. Amén. Yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. La palabra dice que el camino ancho es camino de perdición. El camino angosto es camino de vida. Amén. El camino angosto es camino de vida. Nadie dijo que la ibas a tener suave. Pero una cosa sí sé. Ahora tienes al que todo lo puede de tu lado. Aleluya. Ahora tienes al que todo lo puede de tu lado. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hermano, hay un mensaje para la iglesia de Sardis. Hay un mensaje para la iglesia de Sardis. Es un ejemplo de la iglesia que tiene cosas muertas y otras a punto de morir. Generalmente, esta iglesia, hermanos amados, sus integrantes hablaban de avivamiento. Y mira lo que la palabra dice. Este es el mensaje de Sardis. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. ¿Quién dijo esto? Lo dice el Señor. El mensaje es para el ángel de la iglesia, es decir, el pastor de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Amén. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor viene, amén. El Señor viene. Y qué bueno, hermano, que seamos parte de aquellas vírgenes prudentes que tienen su vasija llena de aceite y que sus lámparas están llenas. Probablemente cabecees por el cansancio, pero tu aceite está ahí. Aleluya. Hay poder en Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Señor. Oh, a los que podemos, hermanos, estar cabeceando y estar medio dormidos, nos llama el Señor, nos habla. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, Señor, así dice la palabra. Así dice la palabra. Hermanos amados, y miré a un soldado
caminando por un campo, y ese campo estaba lleno de cadáveres, soldados que habían perdido su vida en combate. Era una tendalada, hermano, un montón de muertos ahí. Y él, todo cansado, iba con su fusil cruzando ese campo. Hermano amado, es muy probable, porque en toda guerra se pierden vidas, en toda guerra salen heridos, amén. De ambos bandos. Solo el que no está en la guerra no va a perder nada, ni va a ganar nada. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Estar en la batalla de la fe tiene sus muchos beneficios. Si peleas la batalla legítimamente, el Dios de la gloria nos dará la corona de justicia. Pero vale, hermanos amados, la pena pelear la batalla como Dios quiere. Y hay una expresión en las Escrituras que parte mi alma. Dice que el que teniendo las manos en el arado ve a ver hacia atrás, no es digno de él. No es digno de él. No defraudemos, hermanos, nuestras almas. Sirvámosle al Señor con todo. Amén, hermanos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y aquí te va, hermanos, verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche. Hay un estribillo que dice: ¿a qué horas vendrá? Yo no lo sé. Si al cantar el gallo, yo no lo sé. Pero él ha de venir. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. En el verso 7, hermanos amados, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas las 10 vírgenes, oh hermanos amados, agarraron sus lámparas y trataron de usarlas. Hermanos amados, no hay caso si no hay aceite, no enciende. Y se dieron cuenta las insensatas que no tenían aceite. Y las insensatas dijeron, verso 8, en el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas dijeron eso, hermanos amados. Nota por favor que, hermanos amados, que una lámpara se apaga si le queda muy poco aceite. Si está llena no se va a apagar. No dice que las lámparas no hayan tenido nada de aceite, pero tenían muy poco aceite. Las lámparas de las 5 insensatas. Y ellas estaban pidiendo aceite. Esto, amados hermanos, me hace recordar algo, lo que el apóstol Pablo indicó en una de sus cartas, y es muy, muy bueno. Alabado sea Dios, para siempre considerarlo. Amén. Mira lo que la palabra dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:18. Hay poder en Jesús. Hermano, en el verso 9, mira lo que la palabra dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No es el momento para ir a buscar aceite. No es el momento para ir a tocarle la puerta al pastor. Pastor, enséñame. Ahora sí quiero aprender las escrituras. Pastor, dime, háblame de las virtudes. Háblame de los valores. Háblame de los principios. Háblame, Señor. Háblame a través del pastor de los mandamientos. Háblame. Ya es too late. Es too late. Es too late. Ya el esposo está allí. Ya el esposo está allí. Ya no hay manera de llenar la vasija. Ya no hay manera de echarle aceite a la lámpara. Viene tiempo en que el tiempo de la gracia se terminará. Ahora el hombre, hermano, alcanza el perdón por la justificación de Dios. Pero cuando el Señor venga en gloria, dice la palabra que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y la palabra dice que ya no vendrá como cordero. La palabra dice que cuando Él venga nuevamente, vendrá como juez. Y el tiempo de gracia habrá terminado. El tiempo de gracia habrá terminado. Vayan ustedes y compren. La palabra nos dice ahora, hey, compren sin dinero. Así dice la palabra. Compra sin dinero. El Señor no te lo vende, te lo da. Pero compra con obediencia. Compra con interés. Compra con necesidad de Dios en tu vida. Compra. Compra. Este es el tiempo de comprar. Este es el tiempo de comprar. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar. Oh, hermano, este es el texto trágico. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, sí estaban preparadas. Entraron, hermanos amados, a las bodas. Hay una preparación para la cual, hermanos, debemos nosotros seriamente de considerar. Preparémonos. Preparémonos. Si alguno dice el Señor ya no va a venir y se duerme, se engaña, porque la palabra dice que Él es fiel y que Él cumple su promesa. Él cumple su promesa. Hermano, preparémonos para una eternidad con Cristo. Preparémonos para una eternidad con Cristo. Y no vivamos una vida descuidada para una eternidad sin Cristo. Una eternidad sin Cristo. Llenar nuestras vasijas de aceite. Hermanos, arreglemos nuestras lámparas y pidámosle a nuestro Dios, hermanos amados, que las encienda. Oh Señor, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios, alumbra mis tinieblas. Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
Oh, hermano, este salmo está hermoso. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, 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 ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Mira, estuvimos embelesadas en las cosas del mundo. Estuvimos perdiendo el tiempo. Fuimos muy irresponsables. Podíamos ver nuestras vasijas vacías, nuestras lámparas casi vacías. De vez en cuando, Señor, íbamos a la iglesia. De vez en cuando orábamos ahí cuando queríamos. De vez en cuando escudriñábamos las Escrituras, cuando no había nada más importante que eso. Ay, Señor, pero tú eres un Dios de misericordia. Tú no eres malo, Señor. Señor, 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 ábrenos. Verso 12 dice: Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Ay, Señor. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo, no os conozco. No os conozco. No os conozco. Esa palabra, hermano, está dura. No os conozco. ¿Sabes? Cuando la palabra dice que emplea la palabra no os conozco, ¿te recuerdas tú que la palabra nos habla de que Adán conoció a su esposa? Quiere decir que Adán tuvo intimidad con su esposa, Eva. Y de ahí nació Abel. Tuvo intimidad. Amén. Pero cuando el Señor dice no os conozco, está diciendo: yo no tuve ninguna intimidad contigo. Yo no sé quién eres. Yo no sé quién eres. Nunca tuve una relación contigo. Muchas veces te procuré y no quisiste. Muchas veces te hablé y te negaste. Y él dice: de cierto os digo, no os conozco. Amén, hermanos. Hermanos amados, pudiera seguir en este mensaje, pero vamos a concluirlo aquí. Levántate o despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto no es para el inconverso, esto es para la iglesia descuidada, esto es para la iglesia que está durmiendo, esto es para la iglesia, hermanos amados, que vive una fe híbrida. Quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios. Nunca podrá servir a dos señores. Nunca. Nunca podrá servir a dos señores. Y la palabra de mi Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Yo te invito, iglesia. Es tiempo de que te levantes en fe. Es tiempo de que entiendas tu condición caótica. Es tiempo, iglesia, que entiendas la importancia de ser parte del ejército, de los escuadrones del Dios vivo. Porque tenemos el favor de Dios. No juegues a la iglesia. No juegues, hermanos amados. No juegues con Dios. No confundas el amor de Dios con una tolerancia enfermiza crónica. Porque el amor de Dios es genuino, es limpio, es puro. Pero su palabra está ahí
y se va a cumplir. Dios te bendiga. Tú que muy amablemente nos sigues a través de Facebook y de YouTube, te agradecemos mucho. Dios te bendiga, iglesia, donde quiera que estés. Dios te bendiga, iglesia, localmente. Busquemos de Dios como que el Señor fuese a venir esta misma noche. Les amo y deseo lo mejor para sus vidas. Amén.